Cuando el cansancio se disfraza de confusión. Hay personas que creen estar perdidas. Sin rumbo. Sin claridad. Sin propósito. Pero la verdad es otra, más simple y más silenciosa. No están perdidas. Están cansadas. Marco Aurelio lo comprendía con una lucidez que pocos alcanzan. Nada es tan intolerable como el agotamiento del alma. No hablaba solo del cuerpo. Hablaba de ese cansancio profundo, que no se quita durmiendo. Elián se sentía así. Desorientado. Apagado. Como si la vida hubiera perdido dirección. Se preguntaba constantemente: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué nada me llena? ¿Qué me falta? Pero nunca se hacía otra pregunta más honesta. ¿Cuándo fue la última vez que descansé de verdad? Vivía resolviendo. Respondiendo. Cumpliendo. Siempre disponible. Siempre productivo. Siempre adelante. Y en ese avanzar constante, había perdido algo esencial. Energía interior. Marco Aurelio se advertía a sí mismo. No vivas como si fueras inmortal. No como amenaza. Como recordatorio del límite. Elián había olvidado ese límite. Vivía como si pudiera con todo. Como si detenerse fuera fallar. Como si el cansancio fuera una excusa. Y cuando el cansancio se acumula, la mente se nubla. No sabes qué quieres. No sabes a dónde vas. No sabes qué decisión tomar. No porque no tengas rumbo, sino porque no tienes energía para verlo. Elián confundía agotamiento con vacío existencial. Creía que necesitaba un cambio radical. Un nuevo camino. Una respuesta definitiva. Pero lo que necesitaba era pausa. Marco Aurelio se retiraba a sí mismo incluso en medio del caos. Retírate dentro de ti mismo. Allí encontrarás descanso. Elián no sabía cómo hacerlo. Nunca lo había aprendido. Había aprendido a exigirse. A empujar. A resistir. Pero no a reponerse. Una noche, al llegar a casa, se sentó sin encender nada. Sin música. Sin pantalla. Sin distracción. Y por primera vez en mucho tiempo, escuchó algo claro. No estaba vacío. Estaba exhausto. El cansancio tiene una forma cruel de engañar. Te hace pensar que tu vida no funciona. Cuando lo que no funciona es tu nivel de energía. Marco Aurelio lo sabía. Cuando el cuerpo está fatigado, el alma también se resiente. Elián empezó a recordar quién era antes de vivir agotado. ¿Qué le interesaba? ¿Qué le importaba? ¿Qué lo movía? Nada de eso había desaparecido. Solo estaba cubierto por capas de cansancio no atendido. Comprendió algo esencial. No puedes encontrar claridad en una mente agotada. Antes de buscar respuestas, necesitas recuperar fuerza. Antes de tomar decisiones, necesitas descansar del ruido. Antes de cambiar tu vida, necesitas volver a ti. Marco Aurelio no pedía huir del deber. Pedía no destruirte cumpliéndolo. Elián empezó a ver con otros ojos su confusión. No como un fracaso, sino como una señal. Una señal de que había ido demasiado lejos, sin detenerse a cuidar lo esencial. Respira. Tú también. Tal vez te sientes perdido. Tal vez crees que no sabes qué hacer con tu vida. Pero antes de concluir eso, pregúntate algo más honesto. ¿Estoy confundido? ¿O simplemente cansado?
Porque muchas veces, la claridad no llega con nuevas respuestas, sino con descanso verdadero. Y este viaje no empieza buscando un nuevo rumbo. Empieza recuperando energía para ver el que ya tienes. Cuando el cansancio engaña a la mente. El cansancio no solo pesa en el cuerpo, se filtra en la mente y cambia la forma en que ves la vida. Cuando estás agotado, todo parece más grave, más confuso, más definitivo de lo que realmente es. Marco Aurelio lo sabía y se advertía a sí mismo. No exageres las cosas que te ocurren. Pero ¿cómo no exagerar? ¿Cuándo estás exhausto? Elian empezó a observar sus pensamientos. Cuando estaba cansado, notó algo inquietante. Las mismas situaciones que en otros momentos manejaba con serenidad, ahora lo desbordaban. No porque fueran más difíciles, sino porque él tenía menos energía. El cansancio convierte los problemas pequeños en muros. Convierte las dudas normales en crisis existenciales. Convierte una pausa necesaria en culpa. Elian se dio cuenta de que muchas decisiones que quería tomar desde la confusión no eran urgentes, eran reacciones a un estado interno agotado. Marco Aurelio advertía contra esto. No decidas nada cuando tu mente está perturbada. La perturbación no siempre es emoción intensa. A veces es simplemente fatiga acumulada. Elian entendió algo clave. No necesitaba respuestas inmediatas. Necesitaba recuperarse. Durante años había tomado decisiones. Desde el cansancio. Creyendo que era claridad. Cambios bruscos. Renuncias impulsivas. Conclusiones definitivas. Y luego, con descanso, se preguntaba por qué había exagerado. El cansancio crea una ilusión peligrosa. Te hace creer que todo es ahora o nunca. Que si no decides ya, estás fallando. Pero la vida rara vez exige decisiones. En medio del agotamiento. Marco Aurelio vivía recordándose. Dale tiempo a las cosas. No por procrastinar, sino por respeto a tu lucidez. Elian empezó a practicar algo simple, pero poderoso. Cuando se sentía agotado, no buscaba respuestas. Buscaba reposo consciente. No huir. No distraerse. Reposar. Respirar. Dormir mejor. Reducir estímulos. Y algo empezó a cambiar. Los pensamientos se suavizaban. Las preocupaciones perdían dramatismo. Las dudas se volvían manejables. Marco Aurelio entendía que una mente descansada ve las cosas tal como son, no más grandes, no más pequeñas. Elian notó que muchas preguntas que lo atormentaban desaparecían solas cuando recuperaba energía. No porque encontrara respuestas, sino porque ya no las necesitaba. Comprendió algo esencial. No toda confusión es existencial. Mucha es fisiológica. El cansancio altera la percepción. Te hace sentir fuera de lugar. Cuando solo estás agotado. Marco Aurelio lo sabía y se cuidaba. Preserva tu fuerza interior. No por comodidad, sino por claridad. Elian empezó a proteger su energía como algo valioso. No la regalaba a todo. No la gastaba en discusiones innecesarias. No la diluía en estímulos constantes. Y cuanto más energía conservaba, menos perdido se sentía.
Respira. Tú también. Tal vez te sientes confundido. Tal vez crees que no sabes qué hacer. Antes de buscar una respuesta definitiva, pregúntate algo simple. ¿Estoy viendo la vida con claridad? ¿O con cansancio? Porque una mente exhausta no necesita un nuevo rumbo. Necesita descanso. Conservarte para no perderte. Durante mucho tiempo, Elian creyó que descansar era abandonar el camino, que bajar el ritmo era retroceder, que cuidarse era una forma elegante de rendirse. Marco Aurelio pensaba exactamente lo contrario. Preserva tu mente. Es lo único que realmente posees. Elian empezó a entender que la vida no se pierde por ir más despacio, sino por vaciarte por dentro. Había vivido como si su energía fuera infinita, como si pudiera responder a todo, cumplir con todos, estar disponible siempre. Y cuando ya no podía más, se culpaba. El estoicismo no enseña a desgastarte, enseña a administrarte. Elian comenzó a observar en qué se le iba la energía. Conversaciones que no llevaban a nada. Explicaciones innecesarias. Preocupaciones repetidas. Estimulación constante. No era la vida lo que lo agotaba. Era la forma en que la enfrentaba. Marco Aurelio se entrenaba para elegir dónde poner su atención. No todo merece tu energía. Elian empezó a aplicar esto con firmeza tranquila. No responder de inmediato. No opinar de todo. No cargar con lo que no le correspondía. Descubrió algo poderoso. Decir no a tiempo es una forma de descanso. También aprendió a descansar sin huir. No distraerse compulsivamente. No anestesiarse con estímulos. Descansar de verdad. Respirar sin propósito. Caminar sin objetivo. Dormir sin culpa. Marco Aurelio se retiraba a sí mismo, sin abandonar sus responsabilidades. Elian hizo lo mismo. Comprendió que no necesitaba cambiar de vida. Necesitaba cambiar su relación con la energía. Empezó a tratar su cansancio, no como enemigo, sino como mensaje. Un mensaje que decía: esto es demasiado. Esto no es esencial. Esto puede esperar. El estoicismo no niega el cansancio. Lo escucha. Elian dejó de exigirse claridad inmediata. Se dio permiso para no saber. Y en ese espacio sin presión, la claridad empezó a regresar. Descubrió que la energía no vuelve cuando te empujas, sino cuando te respetas. Marco Aurelio lo sabía. Nada es más digno que una mente en calma. Elian empezó a construir sus días con menos fricción, menos estímulo, menos urgencia, más intención. Y cuanto más se conservaba, menos se sentía perdido. Porque entendió algo esencial. No estás perdido cuando te detienes. Estás perdido cuando te vacías. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo empujándote, cuando lo que necesitas es conservarte. Tal vez no necesitas una nueva respuesta, sino más energía para ver. El camino no se aclara cuando corres más rápido, sino cuando caminas con lo que tienes. Y eso también es sabiduría. Cuando recuperas energía, recuperas el rumbo. Hay un instante silencioso en el que algo se ordena por dentro.
No porque la vida cambie. No porque aparezcan nuevas respuestas. Sino porque tú ya no estás exhausto. Elian llegó a ese punto sin celebraciones. Sin grandes decisiones. Sin giros dramáticos. Llegó descansando. Durante mucho tiempo había buscado claridad. Como quien busca una salida urgente. Ahora entendía algo esencial. La claridad no se persigue. Se permite. Marco Aurelio lo sabía. Cuando la mente está en calma, el camino se muestra solo. Elian empezó a notar cómo, al recuperar energía, las preguntas se volvían más simples. No qué debo hacer con mi vida, sino ¿qué es lo correcto ahora? Y esa pregunta, pequeña y concreta, era mucho más fácil de responder. Descubrió algo que había olvidado. El propósito no siempre aparece como una visión grandiosa. A veces aparece como una acción honesta, hecha con una mente descansada. Marco Aurelio nunca buscó un propósito abstracto. Vivía el deber del momento, con dignidad y serenidad. Elian empezó a hacer lo mismo. No intentaba resolver toda su vida. Solo el día. No cargaba con el futuro. Cuidaba el presente. Y algo cambió profundamente. La sensación de estar perdido se disolvió. No porque supiera exactamente a dónde iba, sino porque ya no estaba huyendo de sí mismo. El cansancio había distorsionado todo. Le había hecho creer que su vida no tenía dirección. Pero la dirección nunca se perdió. Solo estaba oculta por la fatiga. Marco Aurelio se recordaba: haz lo que tengas delante, con atención y calma. Nada más. Elian entendió que el camino no se revela a una mente agotada, sino a una mente disponible. Empezó a vivir con una regla sencilla: no tomar decisiones importantes desde el cansancio. Esperar. Descansar. Volver a mirar. Y cuando volvía a mirar, las cosas ya no parecían tan confusas. Descubrió que muchas veces no necesitas un cambio radical, sino un descanso profundo. El estoicismo no promete eliminar el esfuerzo. Promete no destruirte en el intento. Elian recuperó algo que creía perdido. Confianza. No una confianza ruidosa, sino una calma interna que decía: puedo con esto. Si me cuido. Respira. Tú también. Tal vez crees que estás perdido. Tal vez sientes que no sabes qué hacer con tu vida. Antes de juzgarte, antes de exigirte respuestas, haz algo más sabio. Descansa. Descansa del ruido. Descansa de la prisa. Descansa de la exigencia constante. Porque cuando recuperas energía, recuperas perspectiva. Y cuando recuperas perspectiva, el camino vuelve a aparecer. No necesitas correr. No necesitas reinventarte hoy. No necesitas tenerlo todo claro. Necesitas estar entero. Haz lo que dependa de ti. Cuida tu energía. Respeta tus límites. Y deja que la claridad llegue cuando estés listo para verla. Eso es estoicismo. No como dureza, sino como sabiduría práctica.